Guillermo Casarotti, dueño de Intizen. Es el té de los colores. Hay un movimiento de blends, de mezclas de té. Y lo que hicimos con Intizen fue adoptar eso que estaba pasando en el mundo, pero hacerlo con un toque latino. Hay uno de dulce de leche, como darle un toque muy nuestro. Nosotros no buscamos un producto, buscamos un posicionamiento, un mercado, que no existía en Argentina. Era como el rebelde. Todo el mundo iba para un lado y yo, en mi rebeldía, hacía cosas, ¿no? Y de repente le digo a mi familia, me voy de viaje un año y llevo una mochila. Pasaron un montón de cosas. Tanto personal como también a descubrirme lo que a mí me apasionaba. Me encontré con cosas que no me gustaban, me terminaron echando del mundo corporativo. Me di cuenta que los emprendedores somos un poco locos. Rompemos con esquemas que la gente puede tener miedo. Digo, wow, tengo que hacer algo con mi cabeza. De domingo, 2 de la mañana, estábamos muertos con mujeres y hicimos, ¿y si lo hacemos? Quemamos las naves antes de saber si nos daba, no había vuelta atrás. ¿Cómo tomas la decisión de decir, che, tengo un hijo de un mes, dejo el laburo? ¿Elegís un blend especial para cada mercado o vas con todo lo que hiciste acá y vas allá? Llego un día a casa, mi mujer no llega, me llaman, secuestradores, decís, la vida de mi mujer y mis hijos tienen un precio. Fue el mes de haber lanzado la marca. Y en su momento dijimos, nos vamos. Y mi mujer dijo, de ninguna forma. Y nos quedamos acá. Guille, yo me voy a ir, ¿sabes? Pasa Dieguito. Muchas gracias. Uy, viene. Al fin. ¿Quién es tu viejo? Es una persona muy pasional, con muchas ganas, sabe muy bien lo que quiere y va a luchar por eso. La Fábrica Podcast. Creando valor. Guillermo Casarotti, dueño de Intizen. Bienvenido a La Fábrica Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y todo perfecto por el momento. Che, antes de arrancar y hacernos un tecito, te puedo preguntar qué es Intizen, cómo me lo puedes explicar lo mejor que puedas. Wow, y si tomamos uno. Obviamente. No, Intizen es en realidad surge de una idea de hacer. En el mundo entero, hace más de 20 años, hay un movimiento de blends de té que se llama, ¿no? De mezclas de té. Y esas mezclas, antiguamente se tomaba el té con limón, té con de repente un poquito de frutilla, pero después empezó como a sofisticarse y ponerle cascaritas de no sé qué y esto y lo otro. Y entonces empiezan a formarse mezclas. Y lo que hicimos con Intizen fue crear, o sea, adoptar eso que estaba pasando en el mundo, pero hacerlo con un toque latino, nuestro, ¿no? Desde el diseño, el nombre y también los sabores. Hay uno de dulce de leche, hay como darle un toque muy nuestro, ¿no? ¿Cómo lo posicionás en el mercado? Amigo, pasame el agua, boludo. Quiero tomar, dale. Toma, ¿cuál te agarraste? A ver, mostrá un poquito. Yo acá. ¿Te agarraste el happy ese No, feliz? no, está acá. Está Rodrigo, tremendo. yo, Aparte el feliz envase happy. impresionante. Impresionante todo, ¿eh? Muy buena calidad. Oli, ¿cuál te agarraste? Yo me agarré su favorito. Sí, la almendra. De almendra. ¿Cuál era el de vainilla que me dijiste? El Valen. sweet, el Bueno, sweet. Me va este sexy. Vamos a tomar. ¿Cómo posicionás a Intizen en el mercado? O sea, vas al supermercado y ¿con qué me encuentro? En realidad, justamente, en la góndola de té estamos, pero también de repente pasamos en otras góndolas porque somos para celíacos o tenemos también algunos orgánicos. Entonces, básicamente lo posicionamos en un segmento, en un sector donde hay estas mezclas de té, hoy cada vez más, ¿no? En su momento fuimos como un poquito los pioneros y después empezaron a surgir tanto marcas internacionales como locales. La pusiste en el agua fría, el saquito. Te vas a tomar un iced tea. Toma. Pero para, tengo una Con razón, consulta. yo decía, no entraba, digamos, el tecito. Digo, algún problema hay. Está demasiado frío el agua. Che, por eso creo no quiero que entrar. sos la persona ideal para responder esto. ¿Cuánto tiempo se deja el No tengo saquito? la tetera, ¿no? Guille, ¿cuánto tiempo se deja el saquito en el agua? Depende del tipo de té. Si es un té verde, son solamente 2-3 minutos, y porque la gente intenta dejarlo como 5 o 10, porque dice que es muy clarito, pero el té verde es el agua, tiene que ser, o sea, el té tiene que ser muy clarito. Y se deja solamente, quedas 1 o 2 minutos, y un agua, lo que se llama el agua del mate, que tampoco es muy caliente. Okay. Eso es el té verde. Y después el té negro, que es la hoja del té, la misma hoja del té verde, pero está ya, se dice oxidada, ¿sí? Y que entonces para que salga el sabor se necesita más temperatura y más tiempo. O sea, unos 3-4 minutos y a unos 90 grados. Es ahí que justamente el mundo del té tiene eso, ¿no? De tener distintas... Sí. Dentro del mismo mundo hay como cositas distintas que uno va probando, y a uno le gusta con leche, el otro le gusta con azúcar o con miel. Entonces, pero siempre decimos, primero probalo y después
Experimenta. Claro, porque la experiencia es lo fundamental. O sea, mi paladar no es el mismo que el tuyo y de repente el mío necesita azúcar, pero el tuyo no, o un poquito de miel o lo que sea. ¿Y esto es té verde o té negro? Eso es una base de té negro con almendras. O sea, ¿cómo sabes tostadas. que es té verde y que es té negro? En realidad, bueno, lo ves en el color de la hebra, ¿sí? Okay. El proceso es un proceso que cuando cosechan el té, se hace un proceso o otro que transforma esa hoja en té verde o en té negro. O sea, según el proceso que se haga en la fábrica, va a sacar un otro y después hay 2 millones en el medio. Está el oolong, que es un semifermentado, no es ni negro ni verde. Después hay historias que le llaman té azul, el té... ¿De dónde viene rojo. el té? El té originalmente viene de típico cuento chino de emperador que estaba tomando el té, estaba tomando un agua caliente porque en esa época, hace más de 5.000 años, los ríos ya estaban contaminados, no es una cosa nueva, y entonces como venía el agua contaminada, calentaban el agua para antes de tomarla, y mientras que la dejaba reposar, estaba meditando bajo una Camellia sinensis, que es el árbol del té, y cayeron unas hojas y él ve que la infusión hace que su meditación sea mejor, y entonces eso hace que todo este cuento, esta storytelling, que es muy linda y que justamente hace que justamente el té tenga eso, ¿no? De que puede ser arrancado del árbol y puesto en una taza. Pero me refería también a el té que tenés, es importado, ¿de dónde, de qué países? O sea, bueno, viene de India, de China, de diferentes lugares. Nosotros tenemos, lo traemos, lo mezclamos en Europa, en unos lugares donde justamente, porque mezclar un té no es tan fácil tampoco. Uno no es cuestión de agarrar un poquito de manzanilla, un poquito de esto, un poquito de otro, hace así y se mezcla, sino hay formas de mezclarlo y entran en diferentes etapas. De repente el té se está secando y hay que ponerle es mejor ponerle el cítrico de tal forma, por ejemplo, en aceite, entonces hay formas, hay momentos en el proceso que es mejor entrar. Entonces, el hecho de construir un blend no es tan fácil porque el cítrico puede salir en nariz, en boca, en diferentes momentos, y eso hace de cómo lo pusiste, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso de decir, yo quiero más en nariz, entonces ponerlo de tal forma, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que es algo muy, pero muy, digamos, intenso. Cuando uno empieza a explorar, hay 1000 vértices por todos lados. O sea, ustedes participan en el desarrollo, o sea, desarrollan ustedes ese blend pensado para el consumidor sudamericano, latinoamericano, no sé en qué mercados están, y cómo se define ese mercado, cómo se define a diferencia de un americano, de un europeo, de un chino, cómo se define ese paladar. Muy bien. Nosotros, contrariamente a lo que uno puede suponer, no arrancamos del producto, sino arrancamos de la experiencia o del posicionamiento, ¿no? Entonces construimos esto de paladares, ¿no? ¿Qué querés sentir en el paladar? Y entonces a partir de ahí empezamos a desarrollar una idea. Y ahí la idea empezamos a ver, mezclar cosas. Y en esas cosas después inclusive son productos totalmente naturales, por lo cual la miel puede cambiar o la cosecha de té puede cambiar, y entonces cuando cambia retocamos otra vez cada uno de los blends, ¿no? Escucha, Entonces, Guille, ¿nos puedes contar? Ya vamos a volver a la actualidad, pero queremos saber de vos. ¿Dónde naciste? ¿De dónde sos? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Contá un poquito. Así entendemos cómo llegaste a Intizen, que entiendo que es una empresa que tiene pocos años. Lo relativamente. cheto y lo señor que te ves tomando té. En inglés. Muchas gracias. Sí, sí, uy, el mío al dedo. como 10 minutos ya. Así que sí, en realidad nací en Uruguay. Y me considero un poco ciudadano del mundo porque después viajé por varios lados y estuve viviendo en muchos lados. Pero nací en Uruguay y mi familia, mi madre es de clase media, por decir así, alta. ¿Sí? Y mi padre venía de una clase mucho más baja, pero con mucho esfuerzo y... por ejemplo, mi abuelo era en una pequeña ciudad del interior de Uruguay, era como la escuela pública, el inspector de la escuela pública, entonces era como una inminencia dentro del pueblo, ¿no? Entonces él necesitaba como educar a sus hijos, y principalmente mi padre era el mayor de sus hijos varones, y
Y entonces se esforzó muchísimo para que fuera ingeniero. Entonces mi padre fue el primero ingeniero de su generación en la familia y todo eso. Entonces fue como un esfuerzo importante. Y ahí nos inculcó siempre la idea esa de esto, ¿no? De empujarnos a eso. Él no podía entender muchas veces. A mí, yo era medio como el del medio en mi familia y era como el rebelde, ¿no? Entonces todo el mundo iba para un lado y yo en mi rebeldía hacía cosas, ¿no? Entonces, pero era como decir, un rebelde gentil, no era que rompía todo y nada, me ponía una zapatilla de cada color, no sé, me ponía 3 camisas una arriba de la otra, no sé, era mi rebeldía para demostrar como un descontento a esa sociedad, digamos, uruguaya, que de repente era muy... te etiquetaban enseguida, ¿no? O sea, y eso me molestaba muchísimo. Pueblo chico claro, grande. y a mí me molestaba muchísimo que me etiquetaran, ¿no? Yo siempre decía que cada vez que salía y estornudaba, en mi familia ya se habían enterado que estaba resfriado, porque alguien le había contado a alguien, no sé, como que siempre contaban historias entre ellos, es como que volvían siempre las mismas historias. Y yo hacía cosas para que contaran historias, ¿no? Entonces me gustaba ya el storytelling desde muy chico, ¿no? Guille, vos sos ingeniero en sistemas. Exacto, bueno... ¿Por qué? Porque en realidad me forzaron ahí tenía que estudiar, no podía no estudiar algo y de repente a mí me costaba muchísimo, las matemáticas era facilísimo para mí, pero me costaba mucho leer y escribir. Yo creo que hubiese sido un excelente arquitecto o algo así, pero no podía leer, no sabía leer, y después me diagnosticaron a los 40 años que era disléxico. Pero bueno, en ese momento no se diagnosticaba, eras burro y no sabías leer, nada más. Entonces, y ahí fue que pasó que, bueno, me quedé enfrente a la Facultad de Ingeniería, empecé y dije, wow, ¿qué es esto? Yo no quiero ser ingeniero civil, ni industrial, ni nada. Quería hacer otra cosa y de repente, ese año, primera vez, abrían la carrera de Ingeniería de Sistemas. ¿Esto en Uruguay? Sí. Digo, yo, no sé qué es, pero yo. ¿Viste? Es algo nuevo. Y ahí, la verdad que me fue muy bien. En pocos años terminé la carrera y de repente me encontraba trabajando en esa época en lugares de sistemas operativos gigantes, ¿no? Entonces, ¿Cómo cuál? Como, por ejemplo, trabajé en IBM y tenía como entonces pasabas las cintas y eran sistemas operativos gigantes, lugares donde, no sé, y era espantoso. Yo era como el operador ingeniero ahí que hacía, y yo digo, wow, no lo quería hacer. No era la ingeniería de sistemas hoy, que realmente desarrollan aplicaciones y todo, era otra ingeniería de sistemas. Y digo, yo esto no lo quiero hacer. Y entonces... Pero fue tu primer paso en la corpo. En realidad fue, digamos, yo casi que me lo olvido hoy actualmente, tuve 3-4 años trabajando en ese IBM. ámbito y de repente, cambiaba cada 2 por 3. O sea, trabajé en IBM, trabajé después para el BPS en Uruguay, el Banco de Previsión Social, que era otro también un sistema operativo gigante y cosas. Entonces, y de repente, un día le digo a mi familia, me voy de viaje 1 año y llevo una mochila. ¿Cómo a tu familia? A tu papá y a tu mamá. Claro, mis padres no podían creerme siempre. ¿Cuándo? La semana que viene. Ya tengo el pasaje, tengo todo. Sabático mal clavaste. Y me fui. Digamos, para Uruguay era como nadie viajaba a Buenos Aires solo de mis hermanos mayores, digamos, era como todo, tenías que anunciar eso y de repente me fui de mochilero. En aquella época no había todo esto, los medios creo que sabían de mí cada 3 meses por un llamado telefónico en una cosa esta de monedas que se cortaba todo el tiempo y de repente nada, fue un año donde wow, pasaron un montón de cosas, pero pasaron un montón de cosas a nivel tanto personal como también a descubrirme lo que a mí me apasionaba, me gustaba. Y bueno, ¿Qué también... hiciste? ¿A dónde viajaste? Estuve en toda Europa dando vueltas y no tenía destinos, digamos, iba y tenía el pasaje del tren pago y de repente me subí a un tren y aparecía y iba diseñando y de repente quería quedarme 3 días ahí en otra ciudad. ¿Laburabas ahí o fuiste con la plata que ahorraste de tu Yo había trabajos? ahorrado cierta plata y tenía Y vivías ahí como 20 podías, dólares ¿no? por día. 20 euros por día. No es que te fuiste con... 20 euros por día. ¿Con sí. cuánta plata a hoy te habrá sido? No, y me
fui, no sé, no me acuerdo, pero eran $5.000, no me Ah, acuerdo. ok. Así, Bueno, había gasolero, ido con fuiste medio gasolero. Claro, sí. Eran sí. otros dólares también. Eran No, otros también. dólares. Pero para eran quiero saber, con ¿qué $20 vivías, excepto, Sí. bueno, de repente ibas a ciudades importantes, de repente París, y ya el hostel te salía $20. Y decía, patinaba bueno, todo. me quedo sin comer, no sé, ese día. Sí. Pero bueno. Y quiero saber, tipo, ¿qué descubriste ahí? Que por ahí lo tenías más en lo interno y en Uruguay no te animabas por ahí a sacarlo para afuera. ¿Qué descubriste en ese viaje que por ahí lo tenías escondido, ¿no? En Uruguay por el tema de qué dirán, de qué dirá el resto. No, que- total. O sea, que- Aparte del amor, porque encontré en Grecia, en una playa nudista, encontré... No era nudista, era una playa común y corriente y estábamos desnudos. Encontré a mi mujer, nos cruzamos, francesa, nos enamoramos y acá estamos. Pero pará, ¿a tu mujer tremendo. actual la conociste ambos En desnudos? Grecia. Espera, Sí. ¿topless o desnudo total? No, ella estaba con bikini, yo era el. ¿Vos yo estaba estabas en pelotas en la playa? Claro, porque hacía un mes que estaba en la playa, no sé, estaba en Santorini, en diferentes islas, y ya no me importa. En esa época, hoy vas a la isla y parece Mar del Plata, están uno al lado del otro. Pero en ¿Cómo aquella te lo época vas a no era encarar así. desnudo? O sea, va, Sí, ¿cómo sí. te vas a encarar desnudo una mina? No entiendo. Es lo más incómodo que escuché en mi vida. No, en realidad nos conocimos en el. Sí, bajamos, con el coso. bajamos en la playa juntos y de repente le digo, les molesta si no uso. Y bueno, nada, ella estaba con dos amigas y se mataban de risa. Y a las amigas les decía. Qué peligro. En francés les decían, porque nosotros hablamos en inglés al principio, y decían, no lo miren, cada vez que vaya al agua yo voy a ir con él. No sé qué. Mi mujer se tenía todo un plan, ¿no? Pero en realidad quedamos unas horas, nos conocimos, nos pasamos números y dije, bueno, veámonos en París. Yo voy a ir a París en un par de meses y allá en París nos vimos y empezamos toda una historia así. Hay una película dando vueltas que se llama, no sé, hay una, Encarando desnudo. Pero caminamos todo París durante una noche, estuvimos charlando, la verdad que fue increíble, una conexión muy fuerte. Y después me fui de París a los días y dijimos, wow, sigamos, o sea, sigámonos viéndonos. Ella fue unos meses después a Uruguay y a la semana decidimos casarnos. Me estás jodiendo. Digamos, ¿Ella sí, ¿Hace sí. cuánto están? Más rápido que él. No sé, 40 años, no sé, yo ni cuento, pero... Mirá, tremendo. Sí, pero fue... En realidad muchas de cosas que he hecho así fueron así como pasan. No sé cómo, o sea, Sos suceden. impulsivo. No sé si la palabra es impulsivo, pero dijo el flow. Viste que ahora está muy esto Está de... bueno, está bueno. Entonces Ajá. pasan cosas. No es que muchas veces no proyecto tanto. Inclusive me pasa con la empresa y todo eso, que no tengo proyecto y digo, voy a crecer en 5 años, voy a estar acá, voy a estar allá, porque eso me ata un montón. Y a mí no me gusta estar como condenado a una planilla Excel o condenado a un presupuesto o corriendo atrás de que me falta plata para llegar al lugar o lo que sea. Entonces, me parece que siempre he encarado cosas así. Bueno, pasaban y pasaban, ¿no? O sea, cuando la conocí a ella, pasaron cosas, ¿no? Y de repente dijimos, ¿qué hacemos? No. Y nos quedamos mirando y me acuerdo que esa noche nos quedamos mirando y decíamos, mis hijos van a tener tu cara, ja, ja, ja. Y nos reíamos porque decíamos, pero nos conocimos hace unos días, digamos, o en total nos Guille, vimos. dame un poquito más de contexto. Volvés a Uruguay y te casás con ella después de cuánto Sí. tiempo. ¿Y laboralmente qué onda? ¿Cómo mantenían? ¿Qué proyecto familiar había? ¿Tenían que mantener a esa familia? O sea, ¿cuál era tu idea? No, en realidad, bueno, nos casamos en Francia, me voy a Francia, nos vamos a vivir allá. No fue fácil tampoco, porque inclusive la familia de ella rechazaba totalmente a un uruguayo, digamos, diciendo, wow, ¿qué es esto? Digamos. Entonces, al principio, no rechazaba totalmente, pero sí le ponía trabas a ella, diciendo, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cuántos años tenían? Y teníamos 26 por ahí o algo así, ¿no? O sea, no fue tan fácil. Y la verdad que empezamos en Europa, en esa época, era el boom de la ingeniería de sistemas, por el cual era Gardel. Yo hacía así, levantaba la mano y me ofrecían 3, 4 empleos por todos lados, porque era como, wow, querían que yo esté ahí, ¿no? Había muy pocos ingenieros de sistemas y entonces era un valor muy importante. La cuestión es que yo trabajé 2 años después, bueno, empezamos a trabajar, nos casamos, empecé a trabajar, empezamos a formar la familia y todo eso, y de repente sucedió que también empecé a cuestionarme, digo, ingeniería de sistemas, no. Y ahí empecé a descubrir esto que me preguntabas, ¿qué descubrí en este viaje, ¿no? Aparte del amor y todo eso, empecé a descubrir que en realidad lo que a mí más me movía es esto de
de crear cosas, de crear historias, de crear momentos, de experiencias, de cosas. O sea, me encantaba hacer como de eso algo, ¿no? ¿Por qué te diste cuenta que te pasaba eso? Y porque todo era como que yo veía algo y me imaginaba, y ya me imaginaba cosas, historias, y de repente lo reproducía. No existía en esa época Instagram, pero hubiese reproducido en Instagram y la gente me dice, quiero. Y entonces era como que iba construyendo cosas, historias o productos, y de repente la gente se enganchaba con esa historia o ese ¿Puedes producto, poner ¿no? un ejemplo de algo que hayas hecho en ese? Que la gente se haya enganchado en ese momento. Sí, o por ejemplo esto del viaje, ¿no? O sea, de poder ir a un viaje de mochilero solo, porque en realidad generalmente la gente viajaba en grupo, ¿no? Y entonces el poder decir, yo soy libre de estar charlando con la gente y esto y lo otro, y estar estableciendo nuevos círculos, y de repente veía gente y relacionaba con otro, y hacíamos grupos y empezamos, estoy ya hablando hace 20, 30 años, no existían los grupos de internet, ¿no? Y entonces creabas esas cosas, o por ejemplo, me acuerdo una vez sentado, yo me vestía también un poco todo de negro, unos tapados largos y unas botas por afuera, no sé cómo, estaba como medio con el pelo como Billy Idol. Muy tenía tipo como todo. Palapas. A mí me muevo como punk, pero no era punk. Pero entonces estaba, me acuerdo, tirado en una plaza, no sé qué, ahí en Ámsterdam, vienen unos punks y empiezan a hablar, no sé qué, y empezamos a construir cosas. Entonces, todas unas historias y unas cosas increíbles. Y de repente, en un momento, uno me dice, che, mostrame la música que escuchás. Yo escuchaba, no sé, La Isla Bonita de Madonna, ¿viste? Era como un papelón. Entonces, ahí fue como muy gracioso, y era como que no, se me rompió el coso, no sé qué, esto, lo otro. Pero en realidad no teníamos Spotify o todas esas cosas, era más cassettes y cosas, y en realidad eran cuentos, historias o anécdotas que se iban formando, y eso fue lo que a mí después me trajo a esto, ¿no? De decir, bueno, voy a crear, no eran productos sólidos, sino eran como conceptos, ¿no? Pero en esa época, ya te digo, no había esto del Instagram y Igual, o sea, desde los 28 hasta el 2003, que no sé qué edad tenías en el 2003, seguiste en la Corpo. O sea, no es que seguí en la tuviste un Corpo quiebre laboral ahí. estudiando a los 28, o sea, en Francia, seguí trabajando en esto, y pasaba que me daba cuenta también en la forma de crear sistemas nuevos. La gente me contrataba me decía, bueno, te contrato para desarrollar esto. Y de repente me contrataban un año, porque le habían dicho que era un año el desarrollo, y yo en 3 semanas lo tenía listo, porque lo había ideado de otra forma y no lo habían ideado como... Entonces me daba cuenta que creativamente tenía como otra forma de pensar. Y ahí fue cuando me di cuenta que necesitaba hacer algo más. Y fue ahí que me retiré un poco de toda la parte corporativa en un momento, y me fui a estudiar a Estados Unidos un MBA. ¿Qué año? Fue el 92. ¿Tenías familia? Sí, estaban Diego y Teo ya, eran ¿Te fuiste chiquititos. solo o Teo, con ellos? Teo tenía un mes y Claro. nos fuimos al mes, pero que fue el segundo. Diego tenía 1 año y medio y Está nos dividido. fuimos todos. Sí, está por ahí, que ahora dirige ¿Pero qué te dijo la tu empresa. germo? ¿Estás loco? No, ¿Y ella de que laburaba? Ella en su momento, Anne-Sophie, en su momento trabajaba para revistas y todo eso. Cuando empezamos a tener los chicos, de repente dejó de trabajar, y lo que sucedió fue mágico, porque ella me apoyó un montón en esta visión de querer hacer algo distinto, de romper con el círculo de que cada vez que salía al mercado, vos sos ingeniero de sistemas, vení, y me metían en proyectos de ingeniería de sistemas. Entonces quería romper ese círculo, y ahí fue que fui a un MBA. En el MBA fue increíble. Yo digo, siempre hay un antes y un después en todo eso, más allá de lo que uno puede aprender en un MBA. ¿MBA de qué, perdóname? Es un En máster realidad en es un Business máster de Administration. Business Administration en una universidad americana, y en realidad es como experiencia, no en MBA, pero estudios así, es como, más allá del estudio en sí, es la experiencia de poder relacionarse con pares, ¿no? Networking. Había gente de todos lados del mundo, y de repente resolviendo un tema en común, y de repente alguien que era, no sé, capo en contabilidad decía tal cosa, el otro, y entonces construíamos cosas juntas, ¿no? Y eso fue el mundo fascinante. Ahí me abrió un montón la cabeza. ¿Laburabas también igual? No, ahí estudiaba 100%. Mirá. En realidad había conseguido una beca en Francia para ir a hacer el MBA, y entonces nos habían financiado para después trabajar en proyectos
con la empresa esta, que en realidad me permitía trabajar en una empresa, pero yo le tenía que hacer como proyectos específicos sobre ciertas por cosas. eso Entonces mantenías fue a la como familia. fue como una ida y vuelta con las ¿Seguías empresas. cobrando un sueldo mientras estudiabas? En realidad nos hicieron no un préstamo, pero nos dieron como plata para que después le retribuyéramos con estudios. Por ejemplo, en esa época no había todo esto de IA y todo esto, sino que buscar información sobre, por ejemplo, México, sobre tal mercado. Y entonces nos pedían estudios específicos y como yo tenía acceso a la universidad y a diferentes bibliotecas, teníamos acceso a mucha información y ahí fue que le daba estudios a esta empresa. Pero ¿no? Guille, una pregunta. A hoy, ¿cuánta plata tenías ahorrada cuando hiciste el MBA? Tipo, a plata de hoy, ponele, más o menos. En realidad serían, nos dieron como préstamo... No el préstamo. Digo, ¿cuánta plata tenías ahorrada vos de tus años de trabajo a hoy, ponele de... No eran tantos años de trabajo, ya me había gastado un montón en el viaje, así sea, que también... ¿con cuánto podría te haber fuiste sido a hacer algo el así MBA? como 100.000 y después nos dieron, también la empresa esta nos pagó el MBA. Bueno, que tenías muy un caro. buen ahorro. Pero, ¿cómo tomas la decisión de decir, che, dejo el laburo, tengo un hijo de un mes, un hijo de un año, dejo el laburo, o sea... No, A ver, Y habías ahorrado un montón de guita, o sea que el laburo... Con el tiempo, sí, con el tiempo me di cuenta que los emprendedores somos un poco locos y rompemos un poco con esquemas que la gente puede tener miedos, ¿no? Yo muchas veces también, cuando empecé el emprendimiento de Intizen, una de las cosas que pasaba era que mucha gente venía a mi mujer y decía... Ay, vas a dejar el mundo corporativo, un salario, para meterte en un emprendimiento así, te das cuenta que no vas a cobrar y entonces venía uno que era así como un cerebro enorme y decía, porque el 97% de los emprendimientos al año no sé cuándo, y le daba todas unas estadísticas increíbles y mujer pánico a bordo, decía, ¿qué pasa? Decía, ay, Anne-Sophie, decirle a la gente gracias por compartir tus miedos en tu cabeza, decíselo mientras está diciendo todos sus miedos, porque son los miedos de la persona, no son tus miedos, no te los apropies. Entonces yo soy mucho de eso, ¿no? Digamos, de cuando la gente expone algo, de repente es la forma de pensar o los miedos y te los comparte y está todo bien. Pero en realidad los emprendedores somos un poquito locos y nos tiramos, ¿no? Entonces ahí fue que me tiré a esto del MBA, que era algo como romper otra vez con esto de la ingeniería de sistemas, y ahí surgieron un montón de trabajos y fue como la apertura al mundo de marketing. Y ahí me especialicé en muchas materias en marketing, fue cuando arranqué con este mundillo. Me ofrecieron un trabajo, inclusive part-time, en el momento fue el summer job que se llama, que es los 3 meses de vacaciones, te ofrecen un trabajo y me ofrecieron un trabajo en Argentina. ¿Qué fue lo que más aprendiste, que te acuerdas que te haya quedado grabado de esa etapa de marketing? Sí, para que hablemos un poquito sobre marcas. En realidad, lo que me dio más, o sea, si bien ya te digo el MBA me abría la cabeza, me rompió con el estigma de que venía, no sé, a veces me acuerdo que trabajaba también en multinacionales y venía el número 1 de Latinoamérica y todo el mundo pánico a bordo, limpiaba las mesas, hacía cosas, no sé, preparaba hacía cosas y era, flaco, es el número donde es un pibe que viene, que está, o sea, y eso de tener a gente alrededor de distintos niveles y con distintos... En el MBA podés hablar con, no sé, quien sea, ¿no? Bill Gates, si está frente a vos y podés hablar con, no sé. Entonces rompes un poco esas barreras que tenés para de repente... Y es un pibe que siente como vos, habla como vos y le pasan cosas como vos. Le duele el estómago, no sé, tiene dolor de cabeza, te pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pero nada, sucedieron cosas. Entonces rompes un poco todos esas barreras de cristal. Pero vos estabas saliendo de la parte cuadrada de ingeniería en sistemas a la parte más circular, digamos, de Pero entré creatividad. igual a corporativo. Okay. Entonces, el primer paso que di afuera, por decir así, de lo que es ingeniería, lo di dentro de una corporación. ¿Cuál en MBA. Fue en su momento Kraft me contrata para venir a trabajar en su marca. En ese momento tenía una marca de helados que habían comprado que se llamaba Montelado, o sea, la Montevideana. Y después crearon marcas que hacían lo que se llaman los cross branding, estos que hacían Milka en palito, le hacían como traían de Brasil Frutare y largábamos diferentes marcas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue como los primeros pasos dentro de este mundo corporativo. Después trabajé 2 años ahí, trabajé 2 años en Lay's,
Mirá. Y en Lay's también fue como, wow, tenemos que cambiar Frenchitas, que venía, que era la marca institucional, y me la dieron a mí como responsabilidad, recién entrado, de cambiar unas Frenchitas azul llena de cuadraditos a una Lay's amarilla y todo eso. Pero uno cree como... ¿Vos creaste la Lay's? No creé la El Lay's. La Lay's packaging. está, claro, en Estados Unidos... ¿Pero el packaging de la Lay's como es ahora? No. Lo que hice yo fue agarrar y cambiar el packaging azul de Frenchitas a una Lay's amarilla. ¿Cómo hacemos? Entonces empezamos como a romper en el medio, a hacer como algo de diseño para que la gente no se nos cayera en la Frenchita, porque la gente no comía papas fritas, comía Frenchitas. Y entonces era como Frenchitas, un genérico de la categoría, tener que destruirlo para ir a Lay's. Pero teníamos como ¿Qué puesto la tenías? bajada. Yo era el responsable de toda la parte papas fritas, que eran Lay's y Ruffles y otras, ¿no? Entonces, ahí fue como muy interesante porque uno puede pensar que lo más difícil era el envase, el packaging y lo visual y el posicionamiento de la nueva marca. Pero en realidad lo más difícil en ese momento, en ese cambio, fue la papa frita. Porque la gente estaba acostumbrados a la Frenchita, que era oscura, negra, dura, Yo no tenía crocante. ni idea. Era como re dura y gruesa en aquella época, ¿no? Era como la papa frita que hacías crack y la mordías y era como wow, era la papa frita. Y entonces, claro, teníamos que cambiar a una finita blanca que la gente empezaba, en los testeos decía que estaba cruda, ¿sí? Porque era toda media amarillita clarita y a ellos les gustaba la oscura con manchas de aceite, ¿no? Que era como... Y claro, y teníamos que cambiar. Y entonces era como, íbamos perdiendo gente. Entonces tuvimos que crear una Lay's, unas clásicas, ¿no? Unas Frenchitas clásicas. Y entonces íbamos jugando con diferentes cosas y diferentes marcas para poder llevar a la gente a que le gustara la papa frita finita y blanca. Entonces, uno cree que marketing de repente es solamente, bueno, un posicionamiento de un color o algo, pero hay muchas cosas atrás que de repente también, la percepción del producto. Y ahí después me fui a otra... ¿Qué año estás hablando? Y estamos allá en el 98, 99, por ahí me fui a Burger King, ahí a vender papas fritas, así que todo junk food, y mucha junk food y todo bien. Ya venía de Lay's. ¿Y dónde te encuentra el 2003? ¿Qué pasa cuando creas Intizen? En realidad lo que que sucedió después fue que yo guardo mucho mis principios, valores y todo eso, y soy como, digamos, muy sólido con respecto a todo eso, en el sentido de que, digamos, nada, digamos, éticamente voy un solo camino. Para mí no hay grises y diferentes caminos. Y de repente me encontré con cosas que no me gustaban, me terminaron echando de repente de la corpo, del mundo corporativo. No me gustaba como era el manejo y me terminaron echando y me encontré un día llegando a mi casa y diciendo a mi hijo, a mi familia, me echaron de mi trabajo. Eso, ¿puedes hacer un doble clic ahí? Fue como, wow. ¿Cómo fue que te echen de laburo? ¿Era la primera vez que te despedían? Sí, fue muy fuerte. De estar del mundo corporativo, de tener no sé qué, el auto, no sé qué, y de repente volverte ahí, no sé... un momento en donde... me duró poco, por suerte, pero un momento en donde te empezás a cuestionar todo, ¿sí? ¿Por? Porque en realidad te empezás a cuestionar y decís, uy, si hubiera agarrado otro camino, de repente no pasaba esto, etcétera, etcétera, pero otra vez a lo ético y a lo... Y en realidad duró poco, porque duraron horas, porque al día siguiente ya tenía trabajo, y mi trabajo era buscar trabajo. Entonces me levantaba a la mañana, o sea, me duró todo un día como el bajón o el cuestionamiento, la puesta, y de repente al día siguiente digo, wow, tengo que hacer algo con mi cabeza. ¿Por qué buscar trabajo y no crear? Me imagino ya tenías más ahorros, te habían pagado la indemnización. Claro, en ese momento todavía mi padre emprendedor, mis hermanos emprendedores, venía de un mundo emprendedor y yo estaba chocho y feliz contratando a Gucci y Bachetti para hacer unas publicidades increíbles, contratando acá no sé qué, ganando un Clio de oro y yendo ahí a recibirlo a New York porque habíamos hecho una super publicidad de no sé qué historia. Y entonces estaba en ese mundillo de corpo increíble, etcétera, ¿no? Y de repente, wow,
no sabía hacer otra cosa. Era corporativo. O sea, si bien mi familia venía de un mundillo emprendedorismo, yo estaba chocho en mi mundo corporativo. Que era lo que me sostenía también, ¿no? Porque yo mis ideas creativas estaban y después tenía el pibe que venía y decía, che, se me rompió tal cosa la computadora, o sea, no sé, tal cosa, no sé, cámbienme la oficina, no sé, no me gustan las cortinas, no sé, ni idea. Pero pasaban cosas y yo tenía como un... entonces, y de repente, en la calle. Y entonces, en mi cabeza yo tenía que funcionar de otra manera. Y ahí fue que dije, nada, mi objetivo ahora es buscar trabajo. Me levantaba a las 8 de la mañana, como siempre, no sé qué, esto, lo otro, y hacía todo para que hasta las 6 de la tarde y buscar trabajo. Quizás ahora sería como hacer un clic y no sé qué. Antes era un poquito más complejo. Mandar currículum, llenar las hojas, etc. ¿Cómo te fue buscando laburo? Y tuve mucha suerte, empezaron a caer entrevistas, ya tenía como... Pero en realidad se estaba aproximando al 2001. O sea, era el 2000 y todavía... Y la gente ya estaba un poco nerviosa. Y estabas acá en Argentina. Yo estaba acá en Argentina. Entonces estaba un poquito como revuelto el tema y me contratan una empresa que en realidad querían una persona dentro de marketing del mundo del branding para hacer de un producto de campo, de glifosato, de hacer una brand, ¿no? Que era Roundup, y entonces crear valor con respecto a eso y posicionarlo 4 veces más que crear una Coca-Cola, por decir así, o lo que sea, un brand con los genéricos, ¿no? Parece difícil. Exactamente. Le dijiste que sí al agro, básicamente. Claro. Entonces fui, trabajé, estuve haciendo el proyecto, no sé qué, no sé cuánto. A los 6 meses me llaman de San Luis, donde está el headquarters, y presento y le digo, no puede ser 4. O sea, venía el glifosato, por decir así, sin brand, sin marca. A 1, no pueden, 4 no lo pueden sostener, van a, no me acuerdo cuál era, 2,4. Tienen que, máximo pueden ir hasta 2,4, había todos unos análisis hechos. Y los tipos se me matan de risa y me dicen, uy, es la tercera persona que contratamos en el mundo en distintos lugares y la tercera persona que nos dicen más o menos parecido. Entonces, compénsanse, yo decía, compénsanse. Pero a partir de ese momento arranca la crisis del 2001 y entonces todas las inversiones, todo empieza para atrás. Y yo me vuelvo, en vez de hacer análisis o marketing o cosas de estrategias, me vuelvo un gestor de planillas. ¿Sí? Porque teníamos producto acá, allá, esto, y tenía que ver el producto y llevarlo allá. Y era como, no sé, mi trabajo era Te un habían Excel. quitado el alma. Claro, era un Excel. Ya no era inversiones, ya no era creatividad, ya era un gestor de cosas. Y la verdad es que fue como, ¡pah! El segundo piñazo. El primero fue más violento, que era quedarme sin trabajo. Después intenté volver a las multinacionales y ese fue como la segunda vez que me mueven la silla y me dicen, flaco, no entendiste. Digamos, movete de ahí, digamos, ¿no? Y entonces me acuerdo que un día, leyendo una revista, octubre 2002, leyendo una revista de gastronomía, y de repente leo sobre una chica que venía de Estados Unidos y que hacía blends, ¿no? De té y no sé qué, no sé cuánto. Yo, fanático del té, del mundo del té, en góndola ya no tenía más los té que a mí me gustaban. Yo me encanta tomar a la tarde un rico té, disfrutar un momento, y no lo tenía más en góndola. Crisis, no había más, y de repente esta chica, y de repente decimos, wow, ¿no? Empieza a funcionar creativamente, se prende el chip marketinero otra vez después de las planillas Excel y empieza como... Y de repente vemos que el novio de esa chica trabajaba en un restaurante central y era chef de ahí, entonces fuimos con mi mujer, no sé qué, nos sentamos, empezamos a hablar con Rodrigo, empezamos a hablar de esto, y de repente llegamos a casa otra vez de vuelta, empezamos a hacer cosas. Y me acuerdo de esa noche, una noche era de domingo, 2 de la mañana, ya era lunes, y de repente estábamos muertos con mujer y decimos, ¿y si lo hacemos? ¡Wow! Y nos fuimos con el corazón así a dormir y decíamos, qué locura. O sea, con el tema recontraloco, digamos. Era como, O sea, la hacemos idea, la locura. Querían hacer té para... Claro, no, pero renunciar al mundo corporativo. ¿Vos seguías laburando en la empresa esta todavía? Re, habías y en un renunciado? momento con complicado. un salario, con un momento complicado, con un salario, y decimos, ¿y si lo hacemos?
Y fue como la pregunta que nos dormimos con eso. Esa mujer Inés. Digamos, yo fui a ver Inés Berton. Inés Berton yo la leía en las revistas. Que vino pero acá a la fábrica también. Le Exacto. mandamos un No, beso, no un beso teníamos grande. acceso a ella. En ese momento no podíamos acceder, la escribíamos y todo. Recién había llegado. Y fue ahí que fuimos a ver al novio en ese momento, marido después, Rodrigo, los dos unos genios. Y Rodrigo era chef del Central, que era un lugar increíble en Palermo, súper así, tendencia. Y de repente, hablando con Rodrigo, no sé qué, el proyecto empieza a tomar forma y de repente empezamos con no sé qué y dijimos, wow, ¿y si lo hacemos? Che, una pregunta, ¿cuál es el Y unos días siguiente? después estamos renunciando. ¿Cuál es el paso siguiente de y si lo hacemos a hacerlo? Y ahí está el grado de locura de un emprendedor. Yo te digo que quemamos las naves antes de saber si nos daba era como que no había vuelta atrás. Renunciamos, sabíamos que teníamos un cierto... Es más, me acuerdo hasta el día de hoy, nos juntamos con Diego, Teo, Marco, en ese momento mis 3 hijos que tenían de 5 a 13 años, no sé, una cosa así. Nos juntamos en la mesa y empezamos, bueno, tenemos este proyecto, no sé qué. Entonces todo el mundo opinaba y decíamos, ¿y si hacemos los sándwiches del colegio? ¿Participaste de la renuncia a tus hijos? En realidad no de la renuncia, pero sí del proyecto. Ok. En el sentido de que era una apuesta de todos. Y en realidad funcionó muy bien porque era como que todo el mundo ponía su granito de arena. Era como que, che, si hacemos los sándwiches en vez de ir a la cantina del colegio, y si hacemos, o sea, ¿cómo eran los ahorros que podíamos tener como familia para encarar una nueva aventura? Ok, ¿No? renuncian, te quedaste con ahorros. Dale, Sí. metele. Te estaba interrumpiendo, no pará. No te vi, boludo, no te vi. Flaco, No te vi. No, para un... Aparte, está así. Me copé. No, yo te iba a preguntar lo siguiente. Venías con una experiencia tremenda en lo que es formación de marca, con mucha experiencia afuera y acá en Argentina. Cuando arrancaste tu proyecto, que eso pasa con muchos emprendedores, ¿cuáles fueron los 3 ejes, si los puedo resumir en 3, si no lo que vos digas, que dijiste, esto necesito para construir una marca? ¿Cuáles son las cosas que vos aconsejás a alguien? Que nosotros tenemos un público muy grande de emprendedores, que creo que es el gran tema para nosotros, el tema de formación de marca. ¿Cuáles fueron los puntos que vos pusiste y dijiste, ok, Intisem, así genero la marca y esto le pongo foco a esto? Voy a romper con lo que generalmente uno puede llegar a decir. En realidad nosotros no buscamos un producto, buscábamos un posicionamiento, ¿no? Buscábamos algo, un mercado, que no existía en Argentina. Entonces nos imaginábamos un mercado. Entonces cuando la gente venía y nos preguntaba números del mercado, era como que, ok, es 7,8, no sé, decíamos números, pero era como que te invento, ¿viste? Porque no existía el número. Porque era un mercado que no existía en Argentina. O sea, en Argentina existía el té negro, ni siquiera el té verde existía en esa época, con té con limón, té con no sé qué, y todas las marcas clásicas que había. Pero en el mercado se estaba gestando, en el mercado mundial, en Estados Unidos, Tazo empezaba a aparecer, que era la marca que después Starbucks compra y todo eso. Empezó a aparecer ahí dando vueltas. Tazo, empezaba otra que se llamaba Numi, empezó a aparecer otra que se llamaba Yogi Tea, que empezaban a hablar sobre la experiencia, sobre las mezclas y la experiencia, ¿no? Yogi Tea hablaba sobre todo ese ambiente, no sé qué. Numi eran 2 emigrantes de Middle East que venían a Estados Unidos con el American Dream y ella pintaba y él no sé qué, y juntos hicieron, no sé, venían como historias, ¿no? Y era como, wow. Y Tazo era otra historia. Y entonces yo era, wow, los ojos era como el corazón se me agrandaba. Entonces no había, o sea, yo quería crear una marca con un toque latino. Ahí fue que nos ayudaron a hacer... Entonces yo empecé a pensar, blends con un toque latino, ¿sí? No sabía muy bien qué era. Si... Después surgió que había con dulce de leche, vainilla, y era con frutos y frutos de mango y eso. También quería crear una marca, y la marca era con el nombre, con algo latino, ¿no? Entonces también tenía que ser Inti, sol en Latinoamérica, energía, etcétera, Zen, la introspección. Yo quería, desde muy chico quise unir 2 mundos, el oriente y occidente. Entonces yo me acuerdo que me preguntaban y decían, ¿pero cómo las unir? No tengo ni idea. Y lo único que en mi cabeza estaba, que me preguntabas hoy, qué productos, y yo decía, yo quiero crear un zapato, pero que no sea el zapato común. Digamos, pero conceptualmente lo decía.
porque era como algo común, pero que no fuera común, que no fuera el de todos. Ahora, de alguna manera, quiero dar una doble clic a eso. Por acá vamos a Ahora, Eso ahora fue sí, Inticen. no, pero lo quiero pensar con vos. De alguna manera vos siempre te relacionaste como sin prejuicios y te gustó como armar comunidades, ¿no? O de alguna manera interrelacionarte con personas. ¿Lo mismo no se hace con una marca, pero a gran escala? Que se genera una comunidad con gente que le gusta el té. Por eso, yo creé el posicionamiento y no el producto, porque hay muchas marcas, por decir así, crean un producto y lo meten a la fuerza en el mercado. En un mercado que está creado, decís, está en el mercado de zapatos. Voy a crear un zapato con una suela, no sé, colorada. Listo, va y lo creas. Pero, digamos, estás dentro de un mercado y te posicionás con un producto, ¿sí? En esto había que crear un mercado. O sea, ¿cuál era el mercado? No existía. Entonces, lo que tenías que crear es buscar la necesidad de las tribus esas que existen, ¿sí? Esas comunidades que en realidad tenían una necesidad, pero todavía no lo sabían. Tremendo. Y entonces esa necesidad estaba y lo único que tenés que hacer es despertarla. Pero ¿cómo la despertás? Y bueno, y ahí es que después vas para atrás. Entonces vas a crear un producto, pero también un producto que no tiene un precio establecido. Porque no es que corres atrás de un precio, ¿sí? Entonces creás y el precio te va a posicionar en ese mercado también. Entonces tenés que dar un producto de calidad, que tenga un cierto precio. O sea, todo va a ir confluyendo hacia ese posicionamiento. Pero, que Guille, querés. Entonces todo se construye a través de eso. ¿Cómo creas eso sin plata? O sea, algo nuevo, o sea, de la Sin nada, redes, solo, sin redes. O sea, ¿cómo haces toda esa creación en el medio sin un trabajo? O sea, que también necesitas tener ingresos porque tenés una familia que mantener. Eso es lo que no... O sea, Crear suena todo. todo muy lindo, muy creativo, Sí. pero ¿cómo lo concretás en hechos? ¿Cuándo arrancan a facturar? ¿Qué es lo primero que hacen? Eso es lo que no termino de entender. Guille, un punto y coma también. Es la segunda vez que te quedabas en bolas, o sea, la primera con tu mujer allá. Y ahora Total. O sea, Era como que- renunciabas. Yo quiero saber cuánto tiempo te sumo a eso. ¿Cuántos meses pasaron desde que renunciaste a que salió el producto y pudiste vivir de esto, digamos? Total. Nosotros teníamos como una estimación de 18 meses antes de poder de generar ingresos de alguna forma, ¿sí? Ok. Y entonces teníamos como unos ahorros en ese momento para sobrevivir esos 18 meses. Y a medida que de repente iba ingresando algo, podíamos alargar esos 18 meses de repente, etcétera. Pero habíamos 18 meses sin ningún ingreso, ¿no? Ok. Entonces, eso fue como un plan y en realidad mi mujer quedó muy... O sea, mi mujer era como la parte más racional de nuestra historia, digamos, ¿no? No es que te sobraba la plata. No. Justamente nosotros lo que queríamos era... y ahí está la locura del emprendedor. Y justamente la familia fue también un sostén muy importante, ¿sí? Que ahora les voy a contar algunas cosas que pasaron durante ese momento justamente de la creación, que de repente fueron momentos extremadamente duros y hasta algunos muy duros, en donde el soporte familiar fue como el eje principal del sostén y de continuar, ¿no? Pero primero lo que uno hace es esa fascinación, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar en lo que ama, ya es un hobby, no es un trabajo, ¿sí? Es como trabajar día, noche, fin de semana, no veíamos mucho, o sea, los horarios, ¿no? Éramos como dar plenamente. Y en realidad era, para contestar primero la parte esta, era tal pasión que teníamos, y era tal convicción que teníamos, que era impresionante. Una de las anécdotas fue, nos habíamos inscrito, salimos al mercado y una semana después teníamos una feria que se llamaba, no sé, Feria Gourmet, no sé cuánto, que era en el Sheraton, no sé cuánto, que hacían en su momento, que hoy tiene otros nombres y sabe distinto, pero era la feria creo que se llamaba Gourmet, no sé qué, y de repente nosotros nos anotamos en un boost, en un lugarcito que tenía, era 2x2, como una cabina de teléfono, era, no sé, y teníamos plata para eso, ¿no? Entonces fuimos ese día con 2 floreritos, una para poner en cada lado, y unas ramas que habíamos traído, no sé qué, y unas piedritas para poner en nuestro lugarcito de 2x2. Y de repente llegamos con nuestros 2 floreros y de repente, y las marcas, por supuesto, la Inticen de colores, ¿no? Fuerte, visualmente Inticen tiene muchos colores, y llegamos con esas cositas y de repente nos dicen, hubo un cambio de planes, ustedes tienen este boost ahora. Nos habían dado, había alguien que tenía un lugar gigante, había dicho no, eran 15 metros como larguísimo, no sé, 10 metros de largo, todo cuando subías la escalera. O sea que todo el mundo entraba y lo primero que veíamos a nosotros.
Y era como pusimos un florero con las ramas del ceibo de casa, no sé, el sauce eléctrico de casa, que tiene unas ramas así medias como zen, no sé qué. Pusimos los 2 floreros, las 2 ramas y unas piedritas. Y los Inti Zen en un cosito al fondo, así de color, era todo blanco. Y la gente entraba y decía, ¡ah! ¿Quién diseñó este local? Buenísimo. ¿Quién diseñó este lugar? ¿No? Y era como que, wow. Y venía la gente y venía de repente el X supermercado y te dejaba la tarjeta y decía, contactame después. Y venía, no sé qué, en su momento, Marta Hart, que era como, wow, hacía un montón de cosas. Y venía y te dejaba, wow, era de... No sé qué, venía y te dejaba, tengo un local en Recoleta y venía tal, y todo el mundo quería la marca ya. Y era como salimos de ahí con no sé cuántas tarjetas y nos mirábamos y decíamos, wow, ¿qué pasó? Y entonces las cosas iban sucediendo, íbamos provocando, pero también sucediendo, ¿no? Entonces, también las malas. Las malas hubieron, digamos, en un momento cuando estoy diseñando la marca, todavía no teníamos el producto. ¿Cuántos meses habían pasado que habías renunciado? Ya decía 4 meses, 5 meses. O sea, eso fue en octubre fue que vimos el proyecto. Después en noviembre, diciembre renuncié y de repente llega después del verano, trabajar muchísimo, no sé qué. 3, 4 meses después. A los 4 meses la primera mala. Empiezan a juntar las piezas de rompecabezas, queríamos ver blends que tuvieran tal idea, de repente no encajaban con la idea que teníamos original, el diseño, la cosa, la marca. Fue como el rompecabezas, quisimos juntarlo, las piezas con rompecabezas y no funcionaba. Yo quería todo que era 100%, no sé, orgánico y que yo quería que todo fuera 100% compostable y todo. Entonces, y las cosas no encajaban, no podía encontrar el proveedor, no podía. Y era como, wow. Y en un momento, crisis. ¿Sí? Miro a mi mujer, le digo, me voy unos días, hay un monasterio en Azul a 300 kilómetros de acá, voy a estar ahí unos días y vuelvo. Mi mujer dijo, uy, se volvió loco este video. Agarro el auto, me voy, llego al monasterio, un monasterio ahí trapense que hay en Azul, que no hablas. Entonces llegás, cantan ahí, no sé, como 6 veces al día cantan los monjes, y vos de repente aparece un plato de comida, se va el plato de comida, pero no hablas con nadie. Pasó un día, pasaron 2, 3, y al cuarto decido agarrar el auto y volver. Y no había pasado nada, simplemente había estado en silencio 4 días. Y cuando vuelvo, mágicamente en el auto, empiezo a pensar, y empiezan como, ¿y si hago esto? ¿Si hago? Y llego desesperadamente a Buenos Aires y empiezo a escribir, y esto y lo otro. Y empezó una enormidad de cosas a caer, ¿no? Y damos giro a esto y ponemos así, y empezaron a suceder cosas. Y ahí es que empieza la marca, empieza a crearse. La marca en un principio había sido en crear, que yo quería hacer algo latino y zen, y se llamaba Latin Zen, y ahí cambio Latin por Inti y queda Inti Zen, y entonces como espontáneamente empiezan a surgir cosas, ¿no? ¿Y cuál fue el primer producto que sacan al mercado? Son concreto? 5 blends diferentes de Inti Zen. O sea, tipo estos. 5 de ahí adentro que todavía existen hoy. Okay. ¿Sí? ¿Y dónde los producían? O sea, porque invirtieron en maquinaria. Nosotros teníamos un presupuesto dentro del presupuesto que teníamos. ¿De cuánto? ¿Sí? De $150.000, ¿sí? De comprar una máquina que costaba la mitad. ¿Cuánto ponías vos de esos y comprar 150? producto. Guille, ¿Eh? ¿cuántos ponías vos de esos 150? Quiero saber si eran todos tus ahorros. En realidad eran ahorros que yo tenía, ¿sí? De distintos años. ¿Te la jugaste, Bolín? Y era como todo lo que tenía. ¿Sí? Okay. O sea, entre mujer y yo teníamos esos ahorros, más separadamente controlaba a mi mujer los 18 meses que teníamos para La familia. para sobrevivir, digamos, como familia. Pero fue como mágico porque también la familia ayudó, en todo momento era soporte, ¿no? O sea, cuando me fui a Azul, ahí, no sé qué, todo el mundo me apoyaba en el coso. O sea, no era que me cuestionaban, nada por el estilo. Me dejaban hacer esas locuras, volvía, pasaban cosas. Después, bueno, ahí surge la marca. O sea, algunos meses después surge ya el primer saquito y todo eso, con la marca y todo eso. O sea, en septiembre largamos la marca, eso fue en abril. O sea, 6 meses después surge el primer saquito. ¿Y compraste maquinaria, decías? Compré una maquinaria acá ¿Vos importabas el té? Nosotros traíamos el té de afuera y la máquina era argentina, de un productor muy conocido que
que produce máquinas mundialmente en Argentina para el mundo del té y café. Y entonces ahí fue que compramos la máquina, contraté una persona para la máquina, otra persona para no sé qué, y ahí empezamos a gestionar eso, ¿no? Y ahí fue que fuimos a la feria, fuimos todo bárbaro, y todo iba a maravilloso. Primer mes empezamos a reaccionar y todo, y de repente, ¡pah! O sea, la vida... Yo recuerdo una vez una persona en una charla que daba, me dijo, pero usted está tocado por la varita mágica, me decía. Nosotros que somos gente común y corriente, ¿cómo hacemos? Le digo, yo cuento historias de repente que de repente están buenísimas y suenan buenísimas, pero no estoy tocado por la varita. Yo tengo una varita mágica en mi casa y me pego cada 2 por 3 así, no sé, porque no todo es color de rosas y no todo pasa mágicamente. Uno hace todo impulsando cosas y a veces sale y a veces no. ¿Qué te pasó en ese momento? En ese momento llego un día a casa y de repente mi mujer no llega, y de repente me llaman secuestradores y mi mujer fue secuestrada durante una semana con 2 de mis chicos, el mayor y el menor, Diego y Marco. Y ¿qué edad tenías? 13 y... ¿13? 13 monedas, dice. 13, Tremendo. y el más chico tenía 5, y Marco está por ahí también. Y fue muy fuerte, porque, digamos, uno nunca, son cosas que no sabe. Si uno, no sé, tiene pérdidas en un negocio, puedes manejar, o no sé, pasan cosas, ¿sí? Pero de repente decís, y la vida de mi mujer y mis hijos tienen un precio, ¿viste? Es como ¿qué es esto, no? Entonces, creo que ahí son momentos que la vida también te arrolla, pasa algo por arriba tuyo y te dice, wow. Otra vez, juntá y en realidad durante una semana, mis hijos a la noche, después de 7 u 8 horas, los dejan en una estación de servicio, me llaman por teléfono y me dicen, están ahí, anda a buscarlos, no sé qué. Es más, yo no sabía dónde era la estación, empezamos a recorrer estaciones de servicio, lo encontramos, no sé qué. Bueno, después, los 3 primeros días fue caos total, ¿sí? Porque era como, no sabíamos qué hacer. La familia de mi mujer en Francia estaba recontra preocupada, estando en Argentina, ninguno de los 2 con familia acá, yo uruguayo, mi mujer francesa, y decíamos, ¿qué hacemos acá? Y no sabíamos cómo reaccionar y todo eso. Y bueno, fue como muy, muy duro esos 3 primeros días. También tuvimos una conexión especial. Después cuando mi mujer sale, ella cuenta que los 3 primeros días fue muy fuerte, porque ella no sabía, ella pensaba que los chicos los habían matado, entonces en su cabeza estaban muertos. Y entonces dice, bueno, y después del 3er día mágicamente pasa algo. Yo empiezo a ordenar ideas, ella empieza a ordenar ideas, nos conectamos de alguna forma. Pasan los días, al 7º día llaman otra vez los secuestradores. En ese momento nosotros teníamos como una policía especial que estaba en casa, medio como monitoreando, y ellos decían, no negocies, no hables. Y yo hacía todo lo contrario. Yo hablaba con ellos como si fuesen gente que yo conocía. Y entonces, en un momento nos empezamos a hablar, estuvieron como hablando 20, 30 minutos, y en realidad lo que yo les decía es, cortemos esto hoy, porque esto se está haciendo en las manos. Yo estoy haciendo cosas con gente para que me den plata, digamos, y esto se nos está haciendo en las manos. Va a ir a la prensa, se va a difundir de otra manera y se va a empeorar todo. Entonces, cortemos. Entonces yo los presionaba, ellos me presionaban por un lado, yo los presionaba por otro, y fue ahí que de repente ellos deciden devolver. Pero en realidad la experiencia, y ahí es que recuperamos a Anne-Sophie y todo eso, y todo bien, y ya después escribo un libro. ¿Cómo? Al final a cambio de pagaste. algo, sí. Después ella escribe un libro y todo con su momento, pero en realidad para la familia fue algo también. Fue el inicio de Intizen. Fue el mes de haber lanzado la marca. Y en su momento dijimos, nos vamos. Y mi mujer dijo, de ningún momento, ninguna forma. Estamos acá y nos quedamos acá. Y fue ahí que afianzamos más raíces. O sea, por decir así, digamos, hay momentos que de repente uno piensa que todo se rompe y de repente, bueno, tuvimos suerte también, ¿no? Porque de repente otros no tienen de repente esa suerte que pude negociar con ellos, que ellos entendieron y pudieron largar la... Yo estuve secuestrado, mucho no se puede hablar con esos hijos de puta, ¿viste? Como Total. ¿De qué hablas? ¿Media hora, 20 minutos de qué? En realidad,
yo les contaba que ella era francesa, yo uruguayo, y que los dos estábamos totalmente perdidos en Argentina, que no, o sea, los sensibilizaba, o sea, storytelling también lo utilizaba para esos momentos, porque me surgía así, y les contaba la historia, en realidad, una historia de sensibilidad, para que ellos se sensibilizaran que no íbamos a poder poner lo que ellos querían, no podíamos poner, digamos, yo estaba, no sé, entonces los sensibilizaba con argumentos y cosas que ellos escuchaban y entendían. Es más, cuando fui a buscar, por decir así, que ellos me van guiando para decir dónde dejar, todo eso, ellos van guiando y yo iba relatando esto a la policía que iba atrás, iba relatando de una forma que ellos, por ejemplo, me decían, basta de decir cosas, porque yo decía, estoy en tal calle a tal altura. Me decían, no digas más eso. Y digo, entonces, ¿qué digo? No digas información específica. Ah, ok. Entonces me preguntaban, ¿dónde estás? Atrás de un ómnibus. No, pero decime más. Me decía, bueno, pues usted me... Entonces, como que íbamos peleándonos, pero como ¿Los agarraron al final negociando. a ellos? No. Ellos los agarraron, hicieron otro secuestro y después los agarraron durante el otro secuestro, pero tenían ya todo muy... estaban como muy cerca. Así que bueno, fue como una historia muy fuerte. Perdón, eso fue como un... Perdón, ¿Cómo laburás salimos vos de esto, pero fue no, como... pero ¿cómo laburás vos la parte de psiqui, de que todo el mundo quizás opinaba y te decía, che, tenés que hacer esto, y vos de una manera tenías que tomar una decisión lleno de opiniones? ¿Tenías alguien como, no sé, algún amigo de toda la vida o alguien con el que vos te ayudaba en realidad, un momento tan malo? No fue fácil, pero otra vez me remito a algo que yo sentía, digamos, no sé qué, pero era como... Muchas veces le doy mucho cabida a cosas que uno va sintiendo, ¿no? Entonces, en esa sensibilidad, yo medito mucho, hago tai chi, y deporte. No, se tentó por el pollo del mudo de Pedro. Metió una pregunta y arrancó con... Estaba carburando. Pero entonces, Se lo tragó lindo, aparte. Tomate un tecito más tecito. barato. Un tecito para bajarlo. Esa sensibilidad, en realidad, yo también como se llama, la ejercito, la hago. Y en realidad, yo siempre digo una frase y le digo a mis hijos todo el tiempo, es, vos sos tu mejor amigo toda tu vida. Sos el tipo que va a estar al lado tuyo toda tu vida. O sea, es el que te va a dar consejos, el que va a apoyarte en las malas, en las buenas y estar con vos. Después, el círculo tuyo alrededor funciona también, pero la persona que está 100% con vos, sos vos todo el tiempo. Entonces, tratate bien. Entonces yo muchas veces digo, ¿qué le dirías a tu mejor amigo? Bueno, decítelo vos. O sea, en vez de decírtelo tú mejor decítelo vos mismo, porque vos sos tu mejor amigo. Entonces, en vez de estar, bueno, ¿qué le dirías en este momento que estás mal a tu mejor amigo? Tal cosa, bueno, decítelo vos. Espectacular. Che, Guille, ¿y cuándo Intizen deja de ser un emprendimiento, entre comillas, a ser una empresa ya, digamos... O sea, ¿cuál es ese clic de Intizen? ¿Cuándo es y por qué? ¿Lo recordás? Wow. Te diría que ni hoy todavía me lo creo. No, hoy te lo creo. Porque en realidad sucede que yo no planifico la sucesión de esto, de quién va, si yo no estoy o quiero ponerme en el costado, quién va a continuar con esto. Yo nunca a mis hijos les dije, sigan con esto. Esto era un proyecto mío pasional donde yo involucraba toda la familia, pero no en ningún momento la mochila se las daba a ellos. Pero los chicos están los tres. Y sucedió que en la pandemia yo quedé atrapado, por decir así, en Uruguay, cortaron la frontera, estaba del otro lado, y los chicos que estaban trabajando en otros lugares abandonaron para ir a Intizen y cubrir toda la parte de Intizen. Como era un alimentos, podíamos trabajar, claro. Y la fábrica seguía funcionando. Entonces ellos ocuparon un lugar, Diego y Teo, sí. Y de repente empezó a hacerse naturalmente, ¿sí? Al principio fue un caos. ¿Por qué? Porque cada uno quería hacer cosas y nos sobreponíamos, y yo ya de lejos y todo eso. Creo que los 2 primeros años te diría que fue como, wow, pánico. O sea, las cosas surgían, salían. Y de ahí, de repente, también hubo un proyecto, por ejemplo, específicamente, que se llamaba, que era con chai latte. Ese que tenés ahí, ¿no? No, era otro que tenía, venía unos potes y tenía azúcar, ya tenía todo preparado. Y surgió que
no pudo, o sea, lo habíamos pensado para lanzar en gastronomía y vino pandemia. Por lo cual, gastronomía cerrada, y dijimos, ¿qué hacemos con eso? Y tenía vencimientos, y dijimos, bueno, regalémoslo a hospitales, a lugares, etcétera, etcétera, y fuimos como alimentando otros lados, ¿no? Y en realidad, digamos, las cosas surgen, y cuando pasó esto de que los chicos empezaron a ocupar un lugar, y vimos, y ahí fue que dije, bueno, ordenémonos, a ver, ¿qué lugar querés ocupar? ¿Qué lugar? Y empezamos nosotros a tener como reuniones y empezar a darle... Y ahí empecé a darme cuenta de esto, ¿no? De que la empresa se volvía más importante. Y se volvía... Porque en un momento uno es emprendedor y está con la banderita y voy y no sé, el baño tenía repasadores y todo, y yo sacaba los repasadores todas las semanas, los lavaba y los ponía, y era como No, pero yo me refiero igual en qué momento empezaste ya a vivir bien de la empresa. Eso ya fue mucho antes. Eso fue mucho antes. Eso fue mucho antes a de eso vivir. Me refería yo. Pero de hacer el clic de que era una empresa ya consolidada. Porque en realidad lo que pasó es que vivíamos de eso, pero también invertíamos todo el resto. Entonces, la empresa iba creciendo con la inversión. O sea, no sacábamos plata y viajábamos. No viajábamos en ese momento, estábamos muy como restringidos. ¿Tenían un sueldo? Tenía un sueldo, pero que básicamente era el que pagaba cosas, pero no era un sueldo donde yo podía de repente viajar o hacer cosas, ¿no? O sea, no. Pero lo que sí sucedía era que alimentábamos la empresa justamente con la misma plata, ¿no? Entonces, ¿En qué invertías? En nuevas máquinas, compramos otra máquina, nos mudamos. En un principio estábamos en un lugar que en realidad era nuevo, habían hecho como localcitos de 60 metros cuadrados en un edificio como llaman, del Viso. Habían hecho sobre Panamericano un edificio donde tenía tienditas, y las tienditas era para poner, que yo no sé, lugarcito para un kiosco, un cosito. Y nosotros contratamos un lugar de eso, lo cerramos todo y hacíamos, pues hicimos las máquinas de adentro. Se llamaba microemprendimiento, entonces microemprendimiento nos habilitaron, pero claro, cuando empezamos a crecer y de repente un día viene un supermercado en Estados Unidos y nos pide un container entero con 11 pallets, dijimos, wow, no entraban los 11 pallets en el lugar donde estábamos. Íbamos haciendo un pallet y poniéndolo en otro lugar, íbamos corriéndolo, le pedíamos a los vecinos de poder contener, y así íbamos fabricando los 11 pallets hasta que logramos, y ahí empezamos a darnos cuenta de, bueno, tenemos que mudarnos. Ahí construimos un nuevo edificio, ¿sí? Muy cerquita de donde estábamos, porque eso también era importante, como muchos de los empleados estaban cerca. Yo era muy también, soy muy de responsabilidad social, y viendo toda esta parte de los empleados eran del lugar, no queríamos irnos a más de 10 kilómetros, entonces nos corrimos ahí un par de puentes, pero éramos todos, seguíamos toda la misma empresa, la misma lógica, pero en otro lugar un poco más grande. Entonces ahí fue como formado, y también con inversiones dentro de la misma empresa. Entonces fue todo hecho como de a poquito, y fuimos creciendo de a poquito. O sea, a ver, lo que tuvo bueno Intizen, que creció desde el día 1, empezó a crecer, y fue siempre creciendo. Creo que el único año que no crecimos fue en el 2023, y que tuvimos una caída, y ahora justo, creo que no, el 2023, después del 2023 tuvimos la caída, y el 2023 fue como récord, y ahora justo este mes vencimos por 20% el récord que habíamos tenido. O sea, ¿hoy estás bien de consumo? Hoy estamos muy bien, y estamos batiendo estos récords que habíamos tenido 2 años atrás, ¿no? O 3 años atrás. Entonces eso está bueno. ¿Pero qué lo explica eso? Digamos, ¿es que hay una categoría nueva que está en crecimiento, o es a su vez que la empresa también está muy bien y demás? ¿Hay una categoría que está acompañando el crecimiento de esta empresa? ¿Que la gente está cada vez consumiendo menos té negro y más té de blend? Yo como padre orgulloso te voy a decir que gracias a mis hijos que están haciendo crecer esto, pero es un poco de todo. La verdad es que en realidad el mercado en general, de repente, dentro del nicho que estamos nosotros, ese es el nicho que está desarrollándose, ¿sí? Y además nosotros estamos poniendo mucha innovación y muchas novedades. Entonces, si bien nosotros teníamos marca Intizen y tenemos esta marca que es un blend de todo eso, y de repente
sacamos pirámides, ¿sí? Entonces, de repente fuimos a un mercado de hebras, que es un poco de repente más alto, pero en pirámides biodegradables, y entonces empezamos como a ir hacia otro. Entonces la misma persona que de repente consume Intizen en tal situación, consume también. Entonces empezamos a ir a ese mundillo o otras personas. Entonces ahí fuimos como agrandando nuestro también, por decir así, dentro del mundillo y poniendo productos, o más que productos, categorías, dentro de la misma estructura. Pero haciéndolo accesible también, porque ustedes, digamos, un té en hebras, uno piensa que en un supermercado no puede comprarlo, o que tiene un lugar, una dieta, no sé, un lugar de mayor valor agregado, o de mayor valor y demás. Y sin embargo, ustedes lograron en un supermercado que uno pueda comprar un té de primera calidad a un precio, digamos, accesible. Sí. En realidad lo que estamos haciendo es ajustando muchos márgenes y por eso batiendo de repente récords en ventas, pero también ajustando márgenes. Y eso hace que se vuelva accesible, Nosotros llamamos que esto es un lujo accesible, en el sentido de que es algo muy lindo, pero que, digamos, es un té, no es que te vas a comprar de repente algo de un gasto mayor. Entonces te podés dar ese pequeño mimo o esa pequeña caricia todos los días. Entonces, creo que cada vez vamos un poquito más, un poquito diferente, atacando diferentes partes y mercados. Y por supuesto, siguiendo con esto por ejemplo, ahora acabamos de hacer unas cajas, ¿sí?, que tienen que ver con una fundación, la Fundación ELA. Mostrarla así, mira, cerca del micrófono. Que es la Fundación ELA hizo de Esteban Bullrich, que es una enfermedad que está ganando cada vez más visibilidad, porque es una enfermedad que justamente es muy compleja porque la cabeza está 100%, pero el cuerpo empieza como a debilitarse y a los músculos y todo eso. Entonces, pero la cabeza funciona brillantemente. Y entonces es como muy difícil para el entorno también, ¿no? Para la persona, por supuesto, pero para el entorno también. Y entonces lo que estamos haciendo es haciendo visible esa fundación, esa enfermedad, y ahí contactamos a la fundación, contactamos a un artista muy interesante que se llama Milo Lockett, y que nos hizo estas cajas, en donde justamente son como dos cajas que juegan un poco el juego de juntarlas y del abrazo, del encuentro, de todo esto. Y entonces lo interesante es poder hacer también cosas así, en donde uno tiene la posibilidad de tener un buen té, ¿sí? Tener algo lindo, pero también que dé visibilidad a ciertas cosas que de repente están buenas que como consumidores lo sepamos, ¿no? Entonces, esto también lo estamos haciendo, y eso también nos da a nosotros la oportunidad de llegar también a más gente o tocar mercados que de repente, o gente que de repente, como decías hoy, este círculo de fans o esta parte de consumidores, y de repente llegar a otro tipo de consumidores o lo que sea, que también funciona. Entonces, de todo lo que recaudemos acá, por ejemplo, va a la fundación. Y para la fundación eso, además de ganar visibilidad a la fundación, va a ganar también vamos a dar esta donación a la fundación que también lo están enseñando. Entonces, es el mejor de todos los mundos. Y creo que eso hace también el emprendedorismo, ¿no? De ser conscientes de que podemos construir cosas juntas, dando espacios, productos. Algo que me llama mucho la atención es todo el packaging que ustedes usan. Ponen mucho foco en el diseño, en una categoría que generalmente uno pensaría que no hay tanto foco en eso, digamos, en el diseño del packaging, sino mucho en el producto y en el precio. Y ustedes lograron eso, porque lo ven en todo lo que lograron. Ese proceso de diseño te ocupas vos, tiene un diseñador, o sea, todo pasa por vos, por tu idea, por tu cabeza, o delegás. Yo soy el loco de las historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Intizen teníamos historias de colores y un montón de colores, y teníamos uno de cada color, y era el té de los colores. Mucha gente de repente no conoce Inti, y le decía, es el té de los colores. Ah, ya sé cuál es. Es como que sabía sobre Intizen a través de los colores. Y en realidad lo que hicimos con esta marca, que es totalmente distinta, que es esta marca que por afuera es totalmente lo contrario. El packaging es sin color.
y el color está dentro, porque tienen todos los saquitos con colores. Entonces, con diseños. Entonces, yo soy el loco que creo historias o hago esto, después nadie las entiende, está todo bien. Tengo que venir acá y contarlas. Guille. Pero en realidad hay un pensamiento atrás de eso que yo paso un montón de tiempo pensando y solamente de repente un 3% de lo que pienso, lo que la gente lo percibe, pero está todo bien, ese 3% es muy poderoso y funciona. Guille, toma, te voy a dar tu caja, te voy a pedir que la abras y que agarres, poné la caja al lado del micrófono, así se puede ver, y te voy a pedir que agarres un té para Javier Milei. ¿Cuál le das y por qué? A ver. Yo le doy... Wow, a ver. ¿Cuál es? Don Juan. ¿Por qué? Porque es mi preferido. Pero aparte porque es increíble. Es un té para cafeteros. Es un té que está hecho con un paladar que es redondo. Y es como... Tiene una cremosidad increíble, gusta hasta el que está enfrente, porque de repente huele eso y dice quiero en ti. Y es como que pasan cosas. Y creo que me parece que lo que está pasando ahora es esto de contagiar también, ¿no? De contagiar en el sentido de la buena energía, del buen coso. Hay mucho ruido dando vuelta, ¿sí? Y si sacamos todo ese ruido y sentimos cosas que están pasando, hay muchas cosas positivas. Y evidentemente, como... Yo soy uruguayo, así que del otro lado miro, pero me siento muy argentino también, porque la verdad que Argentina me dio un lugar impresionante y, por supuesto, mis hijos también. Y yo creo que el argentino tiene eso, ¿no? Esa pasión. O sea, ahora vemos en el Mundial, pleno Mundial, inventamos cosas, no sé, canciones, cosas, de una billetera que se pierde y se inventan cosas, no sé, pasan cosas increíbles, ¿sí? No puedo creer. La gente del mundo está como, mira y dice, no puedo creer. Entonces, me parece que también a veces creamos historias y nos creamos historias negativas, y porque somos muy así, digamos, somos muy pasionales. Pero en esa pasión me parece que tenemos que a veces seguir ese flair que una persona tiene y seguirla con todo. Evidentemente no es una situación fácil para todo el mundo y eso podemos discutirlo horas y todo eso porque hay cosas que se están reparando, pero siempre en un acomode, ¿sí? Pasan cosas. Y entonces en ese pasar de cosas yo creo que lo que hay que visualizar es que hay que visualizar, levantar la cabeza a los goleadores así y ver que estamos yendo para un lugar que de repente a más gente le va a hacer bien, ¿sí? Guille, ¿cómo le explicás a un emprendedor que recién abierto una empresa le vendiste un contenedor de tés a Estados Unidos? ¿Cómo se logra eso? Ni yo sé muy bien, pero cuando empecé me encontré con el comprador de este supermercado en Estados Unidos en una feria y me lo crucé. Le empecé el famoso el discurso del ascensor de 30 segundos y entonces mi discurso del ascensor es hacer así, es decir, porque tiene no sé qué, no sé cuánto, entonces le metían en la nariz el saquito, ¿no? Entonces el tipo se encontraba, de repente en pocos segundos se encontraba con 3 olores diferentes en la nariz. Y de repente la historia cambia de vuelo. O sea, no es solamente la historia que uno está contando, sino pasa por aromas, sensaciones, rompiendo un saquito, poniendo. Entonces, la persona esta estaba como que, wow, ¿qué es esto? Quiero ya. ¿Sí? Entonces, encuentro eso. Encuentro formas también de crear esa cosa distinta. Entonces, y elijo, por ejemplo, este es el Don Juan, que no le iba a poner un Earl Grey al americano, que el Grey tiene 2 millones. De repente le daba un Inca Rose que tenía pétalos de rosa, o sea, 2 o 3 que eran muy diferentes, y de repente el tipo se encontraba con 3 blends en la nariz en un segundo, en 30 segundos, que era como que, wow, quiero ya. Entonces, muchas veces es eso también, es cómo rápidamente se te ocurren cosas para que sea como... Muchas veces yo digo... Mostrar tu singularidad, no muestres tus diferencias, porque si vos querés mostrar diferencias, estás mostrando quién estás al lado, ¿sí? Para ser diferente a alguien, vos tenés que decir, yo soy diferente a vos porque más bajo, más alto, no sé, cosas, ¿sí? Entonces te estás comparando.
y yo, eso en mi cabeza no me gusta mucho comparación, sino hablo de mi singularidad, ¿sí? Hablo de lo que yo puedo ofrecer en el mercado. Entonces, eso también cambia. Yo, por ejemplo, no tengo competidores. Yo digo que todos juntos hacemos un mercado. Y está buenísimo porque de repente uno de acá hace tal cosa y está buenísimo y ayuda a todos a poder ir a un mercado más grande. Entonces, los trato como decir colegas, o no sé cómo se dice, pero creamos todos el mismo mercado y está buenísimo y todos estamos ahí. Entonces, me parece que eso de que el don de cada uno, esa singularidad y mostrar y reforzar lo que uno es bueno en, me parece que eso es fundamental para ¿Y hoy para siguen crear exportando? Nosotros seguimos exportando. ¿A qué sí, países exportan? Tenemos Chile, tenemos Uruguay. Si uno va a Uruguay, estamos ahí, hasta con las pirámides, estamos en Uruguay y estamos creciendo ahí también. Y bueno, estamos también yendo a otros mercados. Perú siempre, cada uno que viene y dice Intizen, esto es peruano. Entonces, y estamos cada 2x3. También el exportar. Sucede que a veces tenemos exportadores y de repente se caen, suben o lo que sea, ¿no? También porque... y ahí estamos creando estos nuevos mercados todo el tiempo, ¿no? ¿Pero elegís un blend especial para cada mercado? ¿Lo desarrollás o vas ya con los estándares que ya hiciste? O sea, con todo lo que hiciste acá y vas allá. No, vamos allá. Hemos entrado a mercados increíbles como estuvimos en Harrods durante toda una época. Sí, venderle té a los ingleses es difícil, pero lo hemos logrado. Sí, así que estuvimos en Harrods durante unos años. Estuvimos en Bon Marché, en Francia. Es como que un inglés exporte carne a Argentina. Es insólito. Bueno, pero hemos estado, porque en realidad sucede que es algo distinto. Claro, no le voy a vender al Grey a los ingleses, pero sí le voy a vender de repente algo con dulce de leche, con esto, con lo otro. Le voy a vender algo que ellos no tienen o pueden. ¿Sabes qué les pasa también? Ellos, mucha gente afuera, de repente se conecta con algún viaje que hizo y entonces prueba algo y pasan cosas. Entonces, eso también uno tiene que explorar eso, ¿no? O sea, ¿qué se conecta un consumidor extranjero cuando compra un té argentino, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hemos sacado marcas, tenemos una marca sin marca. Esta marca no tiene marca y hemos logrado poner, esto fue pandemia, había una... Qué raro, ¿no? Es una marca que no tiene marca. Y en realidad uno dice verde y el otro dice negro y en realidad lo divertido fue que muchos teníamos una cosecha orgánica espectacular de Misiones y lo que hicimos fue envasarla en un packaging así muy simple, muy dirigido hacia un público justamente que no querés packaging, que tenés más de la parte... Y en realidad lo increíble que pasó, muchos hasta supermercados o dietéticas o esto, lo adoptaron como propios. Entonces lo ponían en las vitrinas como diciendo el té, por decir así, de la dietética, ¿no? Y entonces surgió que este nicho también lo empezamos a marcar. Entonces había como diferentes lugares donde hacíamos marca por tal cosa o hacíamos... jugábamos con todo eso, ¿no? Entonces me parece que ahí fue que el mercado empezó a tomar una dimensión diferente y nosotros lo creamos de cero, pero fuimos abriendo oportunidades y seguimos abriendo. Hay unas ideas, ahora tenemos a Marco también de la familia que está viniendo con nuevas ideas ahí de distintos tipos de no te diría de test, pero algo parecido, ¿sí? Que puede llegar a solapar muchas veces con la distribución que tenemos y de repente va a ser algo interesante que estamos explorando en los próximos meses. Entonces, todo el tiempo tenemos muchas ideas y vemos un poco en esa cantidad de ideas que tenemos a ver cuál se ejecuta y de qué forma. Guille, los amigos del BIN que nos vienen acompañando ya hace rato quieren saber cuál fue la mejor inversión de tu vida. ¡Wow! En la parte sentimental, mi viaje en Europa de mochilero. Te diría que ahí arrancó una historia. Pero en realidad yo creo que la base de Intizen, hecha en familia, fue como algo extremadamente importante que en realidad, yo sin darme cuenta, estaba fundando algo más allá de una marca, también algo que hacíamos en familia. De hecho, cuando yo no estaba, que estaba en Uruguay, ellos enseguida saltaron a la empresa y empezaron a manejarla. Hoy ya 3 están trabajando activamente y la cuarta, que tiene 20 años y está estudiando comunicación, está empezando a hacer estos TikToks y cosas por el estilo, metiendo ahí su impronta dentro de la familia. Pero todo el mundo es como un trabajo que cada uno pone su impronta y construimos. Entonces, más allá de la inversión de Intizen, te diría que fue también una inversión como de construcción familiar, ¿no? Que eso me parece que fue fundamental. Guille, te vamos a hacer un regalo que te lo va a hacer Oli, porque yo me voy a ir del estudio y va a entrar
Dieguito, ¿vos estás para entrar? Él te va a hacer la última pregunta del programa, ¿sabes? Yo me voy a ir. Así que Antes de la pregunta de Dieguito, que lo dejamos para el final, le agradecemos a Dani y a todo el equipo de Net2Phone. La verdad que es una empresa que revolucionó la atención al cliente de las empresas argentinas mediante soluciones de comunicaciones en la nube, potenciadas con IA. Muchas gracias a Dani, que aparte es mi suegro. Así que le mandamos un saludo especial y a todo el equipo de Net2Phone. Ahí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿qué es? ¡Wow! Impresionante. A ver, tenemos... Para que empiece a tomar un poquito de mate también. ¿Viste? No es todo té en la vida, Guille. Exacto. Guille, yo me voy a ir, ¿sabes? Fue un placer. Así que pasa, Dieguito. Muchas gracias. Uy, viene. Al fin, lo vengo pidiendo hace rato uno nuevo. Gracias. Mira, doble picante, Gracias. ¿no? Che, que cierre con la pregunta y que después cuente también el tema de los bigotes, No, me gusta, porque sí, la sí, gente queremos. es un ícono. Una identidad, ya está. Y yo le preguntaría, que habló un montón y lo sufro capaz un poco dentro de la empresa bien, que está todo el día con ideas nuevas y una creación nueva y es como, no, por favor, en pandemia creo que habíamos lanzado 3 productos nuevos y era como, Guillermo, estamos acomodando todo, nuevos distribuidores, nuevo esto, el otro, y estaba lanzando esto, el otro. Entonces era como, para atajarme de antemano, ¿cuál va a ser la nueva invención, la nueva historia o el nuevo que va a haber? A ver. Uy. ¿Se cuenta? Estamos ahí, ¿no? ¿Cuál? No, algo nuevo, algo que yo no sepa. Realmente quiero. Y no sé, ahí estamos, no sé, difícil. No, estamos trabajando mucho con toda la parte, con Marco acá. Estamos trabajando mucho en la parte de productos funcionales, ¿no? Es un mercado que se viene enormemente. Y yo sé que toda la tecnología en el mundo de esto, de los funcionales, con la magnesio 3H4, no sé cuánto, esto, lo otro, cosas así, y no sé qué, los probióticos. Inclusive el otro día escuchaba que los probióticos en agua caliente no funcionan, que se llaman prebióticos y cosas. Yo estoy aprendiendo un montón de todo ese mundillo. Y entonces estamos, en realidad, justamente tratando de ver hacia dónde va todo esto. A ver, Intizen, esto, las pirámides, todo, es una excelente base para construir cosas nuevas. Y justamente hay un mercado de jóvenes que está muy sensible a toda esta parte de consumir rico y saludable, ¿no? Entonces hay como mucha información en el mercado actualmente, estas nuevas baterías de ciencia que viene, pero también está la dietética, te dice consumir cúrcuma y no sé, viene mi hija de 20 años que consume mucho todas estas redes, digamos, entonces viene un día y dice, uy, es buenísimo comer huevo. No, es malísimo comer huevo al día siguiente. Entonces digo, no, es como que, no sé, todo él viene con una y a los 3 días viene con otra, con la misma pero al contrario. Y me parece que hay algo ahí para fusionar entre todo lo que es esto del mundo natural, dietético, con toda esta parte científica y hacer algo como el nuevo Intizen. Buenísimo. Dieguito, te casaste hace poco. Dios quiera, ojalá, si tienen ganas, tengas familia el día de mañana. Yo te quiero preguntar, ¿cómo le explicarías a tu hijo el día de mañana quién es tu viejo? Uy. Me voy. Espero mostrárselo primero. No, pero seguramente una persona muy pasional, con muchas ganas y mucha decisión propia, igual muy difícil hacerle cambiar las ideas también. Pero eso, muy pasional y muy confiado en lo que quiere. Sabe muy bien lo que quiere. Y va a luchar por eso. Lo que nos cuesta internamente en la empresa, capaz con Teo hacerle cambiar una idea, meses o años a veces. ¿Y vos qué le dirías a tu nieto? ¿Cómo es tu hijo? Y yo le diría que es más loco que su padre y que en realidad me parece que lo que está bueno de Diego es esa pasión y esa búsqueda propia
de eso, ¿no? De hacerme frente con ideas que vengo ya, uy, esto es un win-win, y de repente digo, ¡brah! Y de repente me gusta eso del desafío y de llegar a acuerdos, porque me hace aprender también a mí, también me enseña muchísimo el hecho de que no soy el emprendedor solo haciendo a la mía, sino es que justamente lo que decía, ahora esto es realmente una cosa más grande, y ahí cuando me hacían la pregunta de cuándo, yo me imaginaba esto de la empresa, cuando se agrandó en mi cabeza la empresa, fue cuando justamente Diego y Teo decidieron entrar, y ahora Marco y en el futuro Emma. Y creo que Diego lo que tiene es esa pasión de buscar en lugares también que nadie recorrió, ¿no? Y entonces me parece que eso tiene un mérito también de decir, wow, ¿por dónde va? ¿No? Entonces yo estoy tratando a veces de entenderlo por dónde viene. Yo, marketinero, que siempre voy por atrás y trato de decir, a ver, ¿cómo es este consumidor para poderle ofrecer lo mejor? Diego siempre me desconcierta porque está siempre en otro lugar que es difícil de repente, porque él investiga muchísimo. Acá nos vamos tirando flores, pero después en la empresa estamos matándonos los dos. Sí, por eso aprovechen este paso. Eso no. Aprovechen este Se puede paso. ir de viaje uno y Claro, uno y eso listo, no. ¿viste? Se van de viaje. ¿Seguís haciéndolo el viaje, lo de irte y seguís haciéndolo? Estuve hace un mes en Ladakh, Mirá. a 4.000 metros de altura, recorriendo la cordillera ya de los Himalayas, viviendo cerca del Tíbet y todos esos lados. Y siempre, todos los años, me voy a Nepal, que es mi lugar en el mundo, en Katmandú y esos lugares. Y este año también, todos los años voy a una cosecha diferente. Hemos ido a Japón hace 3 años. El año pasado fuimos también a Darjeeling. Y este año fuimos a Sri Lanka a las cosechas y a entender más y pasamos un par de semanas con los productores. Y eso también me enseña un montón. Pero Bueno. esos viajes locos tipo Ladakh me encantan. Pasar arriba de los Himalayas y quedarte a 4.000 metros de altura durante varios días fue impresionante como experiencia. Chicos, gracias Tremendo. por haber venido y por habernos compartido esta historia emocionante y espectacular a nosotros y a todo el público. Un aplauso. Muchas gracias, Gracias a ustedes. importante. Gracias.